licenciada Minerva Martínez Garza, quien es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde obtuvo una maestría en Ciencias Penales. Tiene estudios de doctorado en Filosofía Jurídica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, siendo certificada con un diploma de estudios avanzados que acredita la suficiencia investigadora de Filosofía del Derecho. Cuenta con especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. En su experiencia profesional, destaca su trayectoria de más de 30 años como profesora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesora fundadora del Programa de Educación Presencial y a Distancia y subdirectora administrativa. Actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, contando con el nombramiento de vicepresidenta de la Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de representante de la citada federación ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, buenas tardes. Es un placer compartir la mesa con la hermana Consuelo y los compañeros que están aquí con nosotros esta tarde, y por supuesto para mí es un honor estar ante ustedes en este auditorio en donde se están tratando temas tan trascendentales, todos ellos fundamentados en los derechos humanos. Para el desarrollo de mi participación he sintetizado en 4 puntos algunas de las formas en que considero se vincula la reducción de la violencia y los delitos con el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Para ello es pertinente mencionar en primer término que, acorde a la reforma constitucional publicada el pasado 10 de junio, todas las autoridades en México tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Como ustedes saben, acabamos de pasar por 3 reformas muy importantes constitucionales y que nos están dando la pauta para vivir una nueva época. Nos están dando o haciendo el parteaguas en donde podemos aspirar a tener una vida más justa. Y uno de los puntos a los que quiero referirme es precisamente la promoción. La promoción de los derechos humanos a través de todos los medios posibles deberá redundar en la adopción de un nuevo lenguaje sociocultural, en el que se reconozcan los derechos y las responsabilidades sociales para la convivencia pacífica y en condiciones de vida digna. Creo que el tema coincide en parte con la ponencia del doctor que me antecedió la palabra, al hablar de cultura y al hablar de lenguaje. Todos sabemos que es importante hacer visibles las diferencias, hacer visibles las carencias y poder hablarle a las cosas por su nombre y poder cambiar la manera nosotros de visualizar estos conceptos y crear un nuevo lenguaje que por supuesto tendrá que irse transmitiendo a través de las generaciones. De esta forma hay que hacer frente a la violencia cultural, mediante la cual se hacen juicios de valor peyorativos basados en aspectos simbólicos como la cultura, la lengua, la religión, las ideas, la condición social. La violencia cultural, que a su vez legitima a la estructural, que como saben no se refiere a la violencia física evidente, sino a la violencia más insidiosa como la pobreza, el racismo, el sexismo y las violaciones a los derechos humanos. Joan Vincent Glatton, investigador sobre la paz, ha definido 4 tipos de violencia. La clásica o directa, que se ejecuta contra el cuerpo y la mente humana. La pobreza, que provoca la privación de las necesidades humanas básicas. La represión, que provoca la privación de los derechos humanos, y la alineación, que provoca la privación de los derechos humanos y políticos. El mayor riesgo es que tanto la violencia estructural como la cultural
pasan desapercibidas por mucho. Creo que coincidimos en muchos de los puntos. De ahí la necesidad de realizar una intensa promoción de los derechos humanos para evitar a toda costa que se sigan violentando, atendiendo las disposiciones constitucionales y los diferentes instrumentos internacionales de la materia, entre ellos la Declaración y el Programa de Acción de Durban, que consensa la estrategia de la comunidad internacional para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y que actualmente ya se cumple una década de su aprobación en este 2011. Creo que hablar de este tema de promoción es hablar de cultura, y es importante primero reconocer cuáles son nuestra forma de pensar actualmente, cómo queremos vivir y qué es lo necesario cambiar en nuestra cultura a fin de que logremos los objetivos. Como punto número 2, quiero hablar del respeto. El dejar hacer, es decir, el respeto a los derechos humanos, permitirá a la sociedad expresarse libremente, con garantías que protejan el ejercicio de sus derechos y eviten que las denuncias públicas mermen violentamente su integridad. Precisamente, uno de los principales mensajes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en su visita a México, fue la protección de las y los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Si queremos menos violencia, debemos proteger a quienes la denuncian. Recuérdese que en toda sociedad democrática se deben respetar los derechos humanos para que la misma pueda ser denominada como tal, por lo que deben brindarse los medios para que la expresión de quienes la conforman se materialice. La extinta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 37 del 2005, consideró que los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación son elementos esenciales de la democracia, que brindan oportunidades inestimables a las personas, por lo que consideramos que el tema de respetar los derechos humanos, que el 10 de junio se eleva a categoría constitucional, requiere también una protección de las personas que se dedican precisamente a promover y a proteger los derechos humanos. Es importante que el Estado establezca una estructura que permita precisamente ese cambio cultural. Y que creo, la verdad es que fue muy claramente explicitado en un tema muy particular que se abordó anteriormente. El punto número 3 que quisiera señalar o hacer mención es el de la protección. La protección de estos derechos debe traducirse en la creación y fortalecimiento de los mecanismos de prevención, investigación, sanción, reparación de las violaciones a los derechos humanos, que al quedar en la impunidad ocasionen que se pierda el sentido protector del Estado, que endeble y sin capacidad de respuesta integral no puede restablecer las condiciones de paz. Tal como lo establece la Resolución 60-163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que señala que la paz es un requisito fundamental para la promoción y protección de todos los derechos humanos para todas las personas. Acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la paz tiene por base el reconocimiento de la dignidad humana intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Además, la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz y declara que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado.
Es por ello que la estrategia del Estado para la realización de la paz no puede limitarse a acciones de contención, pues como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales. Así, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad hablamos de seguridad, no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados. Si bien en este momento estamos viviendo, aquí sí que en México y en Nuevo León, un estado de inseguridad, podemos señalar que tenemos que hacer un trabajo de contención, pero esto no nos va a dar la solución. La solución está en encontrar o en crear, más bien dicho, en crear las condiciones necesarias para que ese abismo del que se hablaba hace un momento se reduzca en la discriminación o en cualquier situación en las que existen grandes distancias entre las personas, hablando de educación, hablando de situación económica, cuando vemos los índices de pobreza, cuando vemos el acceso a la salud y a cualquier servicio al que la comunidad quiere accesar. Cuando hablamos de estos jóvenes que se dedican o que son abrazados o que son sustraídos por la delincuencia, pensaba y reflexionaba hace un momento que escuchaba al doctor si pudiera ser el caso aquí en México, que él señalaba que estos estudios no son aquí, reflexionaba y seguramente igual que todos ustedes, si estamos haciendo algo por prevenir que estos jóvenes se queden sin educación y se queden marginados. El otro punto del que quiero señalar y que el 10 de junio en la Constitución se señala como una obligación del Estado es el de la garantía de los derechos humanos. La garantía de los derechos humanos mediante la creación de cuerpos normativos en los que se reconozcan los derechos humanos y se establezcan mecanismos para su salvaguarda, además de establecer obligaciones claras para las autoridades que redundarán en el señalamiento, persecución y sanción de conductas violatorias a estos derechos. En este sentido, sin soslayar la modificación constitucional mediante la cual gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, reconocemos la necesidad de legislar localmente sobre ciertas materias para establecer mecanismos de vigilancia y de atención inmediata. El tema de crear cuerpos normativos en el Estado es urgente como lo es en todo el país. La Constitución, como todos sabemos, establece las bases mínimas, en este caso, en este tema, para el respeto, la promoción y la garantía defensa y garantía de los derechos humanos. Sin embargo, nos falta mucho por hacer. Cuando nosotros observamos en nuestra Constitución que ya podemos aplicar un tratado internacional en donde se habla de un respeto a los derechos humanos, aún en contra de una ley de carácter federal o de carácter local que no nos garantice ese respeto
al derecho humano y que sí lo encontramos en un convenio o en un tratado internacional, pues nos damos cuenta que realmente, como señalé en un principio, es un parteaguas en la vida de México, y estamos entrando a una nueva era en donde ya no pudiéramos alegar un legalismo o la norma no me lo permite de parte de las autoridades jurisdiccionales. Sin embargo, aunque si bien es cierto, aquí en Nuevo León y en Monterrey ya se crea una resolución, la primera resolución después del 10 de junio, precisamente con el magistrado aquí presente, pues también podemos señalar que nos faltan muchos criterios para que jueces y magistrados reconozcan y conozcan el cómo poder crear esta nueva forma de hacer justicia. Entonces, es muy importante que luchemos y que trabajemos por la creación de estos criterios y de las normas conducentes. En suma, el cumplimiento de los derechos para alcanzar la paz, concebida como un estado de percepción de condiciones óptimas para el desarrollo, responde a la naturaleza de los seres humanos. Tal es así que en la reforma tantas veces aludida, los derechos humanos ya no son otorgados, sino reconocidos. Y esto que parece cuestión de semántica es la gran diferencia en cómo queremos vivir y en cómo podemos aspirar a vivir. No es lo mismo que el Estado me reconozca el derecho a que se me respete la dignidad, a que el Estado me otorgue ese derecho. Con base en esto, en este precepto fundamental, pudiéramos hacer cambios realmente estructurales, como el ejemplo que se señaló hace un momento. La observancia de las obligaciones en materia de derechos humanos repercute directamente en la construcción de la paz, que se logra cuando se avanza progresivamente en la salvaguarda de estos derechos para la construcción de condiciones de vida digna. En esta tesitura, abordar las alternativas de solución para los distintos tipos de violencia sugiere cuestionar la real vigencia de los derechos humanos y en manera específica de aquellos conocidos como económicos, sociales y culturales. Esos derechos de segunda generación que son la base de que puedan disminuirse esas distancias abismales en la forma de vivir de los mexicanos y las mexicanas. Es decir, se requiere el análisis de prácticas y políticas asumidas, así como su impacto social. Hace un momento se mencionó, no tenemos estudios, no tenemos indicadores, no sabemos las políticas implementadas, qué resultados nos están dando. Pues en la medida que éstas pongan en riesgo las garantías de seguridad jurídica, libertad e igualdad consagradas por las normas supremas, se tendrán que emprender las acciones pertinentes para modificarlas o dejar su uso. Sin embargo, nosotros no hacemos los estudios para modificarlas, nos esperamos hasta que ya los sistemas o las políticas colapsan y en ese momento es cuando queremos hacer los cambios. Asimismo, la realidad social plagada de acontecimientos que desafían al Estado de Derecho requiere de una mayor participación de la sociedad civil que se está dando. La autoridad deberá operar, coordinar e implementar todas las acciones para asegurar el derecho a la seguridad y demás derechos, y la sociedad educar para la paz y en la vida privada. Forjar el carácter en los principios de respeto a lo ajeno y el valor del trabajo, y apegarse al cumplimiento irrestricto de la ley. Operando de esta forma, le estaremos dando valor al contenido del artículo 29.1 de la Declaración Universal de los Derechos
humanos que señalan: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, después, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En los últimos foros que he estado asistiendo y que seguramente ustedes también han escuchado, la respuesta a este grave problema está en la sociedad, y en la sociedad organizada, sin dejar de reconocer que la obligación es del Estado. Precisamente el Estado es el que tiene que promover esta participación ciudadana, es el que tiene que escuchar cuál es la forma en que el ciudadano desea vivir. Lo peor será la indiferencia y la inactividad. Ejercitemos entonces nuestros derechos respetando los de terceros. Vigilemos las conductas del Estado en el cumplimiento de sus atribuciones. Utilicemos nuestro derecho a conocer las actividades del Estado, a pedir cuentas. Defendamos y participemos en la salvaguarda de la esfera de derechos de quienes se encuentran marginados o en situación de vulnerabilidad, y de esta forma forjemos día con día una sociedad que favorezca el desarrollo libre y pleno y por ende favorezca la reducción de las conductas delictivas y la violencia que nos aqueja. Muchas gracias.